Ahora sí valiste, queso ratero de mierda. No le hablen a la policía, ellos no hacen nada. ¡Encuérenlo! ¡Sí, a huevo! ¡Encuérenlo! ¡Quítenle la ropa y échenle gasolina! Sí, sí, sí. Trae ese culo para acá, Kiko. Hola mis panas, hoy tenemos 3 nuevas creepies. Este título fue gracias a Maki Sumasu Balas. La criatura de los Backrocks. ¿Cuántas puertas abriste hoy? ¿Y en la última semana, mes o año? ¿En toda tu vida? Probablemente la respuesta sea muchas. Pero si estás leyendo esto ahora mismo, seguramente no las suficientes. Así que considérate afortunado. O al menos más afortunado que yo. Mi calvario comenzó hace unos 5 meses. Era un día normal. Despertarme, ir al trabajo, aburrirme hasta el cansancio. Solo que era de noche. Trabajaba en el turno nocturno de una pequeña tienda de empeños, y las noches pasaban con una lentitud desesperante. Generalmente, eso era una buena noticia porque podía navegar en internet desde mi celular. Pero ese día mi cargador hizo ese truco en el que parece estar conectado mientras duermes, pero en realidad no lo está, dejándote sin batería. Y siendo yo como soy, no me di cuenta hasta que llegué al trabajo. Genial. Así que estuve solo y aburrido durante unas 10 horas, pero la noche eventualmente pasó. Un compañero llegó al amanecer, así que me fui. De camino al auto, me detuve en una tienda local y compré un par de sándwiches y una botella de agua. Estaba demasiado cansado como para cocinar algo al llegar a casa, así que decidí que devoraría los sándwiches y me iría directo a dormir. El trayecto a casa duraba solo 10 minutos y pasó como un borrón porque no podía molestarme en prestar atención a nada. Mi mente estaba frita por el aburrimiento. No podía esperar a llegar, conectar mi celular y ver algo en YouTube. Estacioné en el camino de entrada, fui hacia la puerta principal y busqué mis llaves torpemente. Cuando finalmente las encontré, abrí la puerta y entré, aún sin prestar atención a mi alrededor. Si hubiera sido un poco menos negligente, si hubiera mirado dentro antes de entrar, mi vida sería muy distinta hoy. Pero no lo hice. La puerta se cerró detrás de mí con un clic, y me dirigí a la cocina a través del pasillo, buscando en mi mochila uno de los sándwiches. Finalmente noté que algo estaba mal cuando llegué al lugar donde debería estar la mesa, pero no choqué con ella. Se suponía que había una silla allí para sentarme a comer, pero no había nada. Miré frenéticamente y noté que la mesa había desaparecido, junto con todos los muebles de la cocina. Los cajones, el refrigerador, incluso el fregadero. No quedaba ni rastro. Me quedé atónito, ¿alguien había entrado a robar mientras estaba en el trabajo? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Al observar más de cerca, me di cuenta de que no habían sido ladrones porque incluso el desagüe del fregadero había desaparecido, reemplazado por una pared lisa. Nadie podría haber hecho eso en las 10 horas que estuve fuera, y aunque pudieran, no se me ocurría una razón para hacerlo. Al mirar hacia arriba, vi que la bombilla también había desaparecido. En ese punto, comencé a entrar en pánico, porque la luz seguía emanando del lugar donde debería estar. Agarré mi mochila y corrí hacia la puerta principal, abriéndola apresuradamente. La calle había desaparecido. En su lugar, había otra habitación vacía. Di un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y miedo, mientras me congelaba en el umbral. ¿Qué demonios estaba pasando? Recordé mi celular y lo saqué, rezando para que aún tuviera algo de batería. Pero no tuve suerte. Estaba completamente muerto. Me tomé unos minutos para calmarme y decidir qué hacer. Mi respiración se fue estabilizando, y cuando me sentí lo suficientemente seguro de que no iba a tener un ataque de pánico, cerré los ojos y abrí la puerta otra vez. Pero seguía siendo una habitación en lugar de la calle. Maldición. Exploré el resto de la casa, esperando encontrar algo que me ayudara a entender. Pero cada habitación era la misma historia. Los muebles habían desaparecido, las paredes eran inusualmente lisas y carentes de detalles, y las bombillas brillaban por su ausencia, aunque había luz por todos lados. Tenía la esperanza, contra toda lógica, de encontrar mi teléfono fijo en la sala, pero creo que ya te imaginas cómo terminó eso. No sé cuánto tiempo pasé acurrucado en el piso de la sala, llorando.
Tampoco sé cuánto tiempo pasé abriendo y cerrando la puerta principal, esperando que finalmente revelara la calle. Fueron muchas horas, hasta que finalmente me rendí y decidí dar un salto de fe. Entré a la habitación que había tras la puerta, la cerré detrás de mí y volví a abrirla. Ahora mi pasillo había desaparecido, reemplazado por un cuarto pequeño con una sola puerta al otro lado. Si alguien hubiera estado conmigo, podría haber señalado el momento exacto en que mi alma se rompió con el pequeño estallido que hizo. Pero no había nadie. Estaba completamente solo, perdido en una especie de dimensión crepuscular llena de habitaciones vacías. Me senté, coloqué la mochila en mi regazo y tomé un sorbo de agua. No tenía hambre todavía, así que decidí no tocar los sándwiches. Con solo 2 y 1 litro de agua, tenía que racionarlos. Mi mente entró en modo de supervivencia. No sabía cuánto tiempo estaría allí ni cómo salir. Eventualmente, decidí dormir un poco, ya que aún estaba cansado por el turno nocturno. Pensé que tendría más posibilidades de encontrar una solución si estaba descansado. El sueño llegó rápido, pero fue intranquilo y tan insípido como la habitación en la que estaba. No soñé nada, y me despertaba constantemente con paranoia, como si algo o alguien me estuviera observando. La 5ª vez que sucedió, me levanté de un salto. La habitación estaba completamente oscura, no podía ver ni mi mano frente a mi rostro. Una vez superado el susto inicial, pensé que había muerto y estaba en algún tipo de infierno. Pero caminé lentamente y aún encontré las paredes donde esperaba. Entonces me di cuenta. Era de noche. Este lugar, fuera lo que fuera, seguía el tiempo del mundo exterior. Me acurruqué en una esquina y esperé a que volviera la luz. Tardó unas horas, pero sin nada que captara mi atención o activara mis sentidos, se sintió como una pequeña eternidad. Solo estaba yo, la oscuridad, el sonido ocasional de mi respiración y el pulso de mi corazón retumbando en mis oídos. Pensé que me volvería loco, que empezaría a alucinar en cualquier momento, pero entonces noté un pequeño resplandor de luz que emanaba del techo. Amanecía. La luz creció lentamente, imitando el ritmo de un amanecer, pero no esperé más. En cuanto pude distinguir las formas más vagas, me puse de pie y me puse en movimiento. Puerta tras puerta, habitación tras habitación, solo encontraba más de lo mismo. Las paredes eran de colores distintos y las formas de las habitaciones variaban según su supuesto propósito. Un pequeño armario, un garaje, un baño, un pasillo de vez en cuando. Pero aparte de eso, todo era igual. Por un instante, me sentí como si estuviera en un videojuego, en un área que no estaba destinada a ser explorada. Un edificio que los desarrolladores no habían terminado de diseñar porque nadie debía entrar. Pero esto era la realidad. En un momento se me ocurrió una idea. Seguía encontrando ventanas que, aunque no mostraban nada del otro lado y estaban a ras de las paredes, pensé que tal vez podrían llevar a algún lugar. Así que lancé mi botella de agua contra una de ellas, con la esperanza de romperla, pero rebotó y cayó a mis pies. Pasé los días siguientes yendo de una habitación a otra, deteniéndome solo por las noches cuando no podía ver absolutamente nada. Pero hice algunos descubrimientos interesantes, si es que quieres llamarlos así. Descubrí cómo funcionaba este lugar y cómo mi cuerpo había cambiado. Al cerrar una puerta, la habitación del otro lado se randomizaba, lo que significaba que podías caminar en círculos sin pasar 2 veces por el mismo lugar. Además, si una puerta quedaba fuera de tu línea de visión, incluso si la habías dejado abierta, se cerraba por sí sola. Esto lo descubrí tras tener la brillante idea de no cerrar ninguna puerta, con la esperanza de medir qué tan grande era este lugar. No necesitaba dormir, o al menos no tanto como solía hacerlo. A pesar de que habían pasado varios días, no me sentía cansado, y solo había dormido esa primera noche. Lo mismo ocurría con la comida y el agua. No sentía hambre ni sed, a pesar de que aún tenía los 2 sándwiches y la botella de agua apenas había perdido unos pocos sorbos. Dependiendo de cómo lo vieras, eso podía ser una bendición o una maldición. Me daba más tiempo para encontrar una salida, pero también podía prolongar mi sufrimiento si no lo lograba. Decidí tomarlo como una bendición por el momento y seguí adelante. Habitación tras habitación, día tras día. Creo que en ese tiempo abrí más puertas que en toda mi vida hasta ese momento.
Pero, después de aproximadamente una semana, finalmente encontré algo que no era solo otra pared lisa. Aunque desearía no haberlo hecho. Lo primero que me golpeó al entrar en esa habitación fue el hedor nauseabundo. Era rancio y putrefacto, al punto de hacerme vomitar y llenar mis ojos de lágrimas. Levanté la mirada lentamente y vi que el suelo estaba adornado con líneas rojas que formaban un patrón radial y conducían a una fuente común. Parecían haber fluido en algún momento. Mis ojos siguieron las líneas con incertidumbre, hasta que mi vista se posó en algo en una esquina. Un cadáver seco, con la espalda contra la pared y las manos a los costados. Las líneas conducían a sus muñecas, donde se podían ver los huesos bajo la piel momificada. Detrás del cuerpo, había palabras escritas en la pared, del mismo color rojo que las líneas del suelo. Retrocedí lentamente mientras la realización me golpeaba como un camión. Esa persona, quienquiera que haya sido, en algún momento estuvo en la misma situación que yo. Alguien atrapado aquí que, al no poder soportarlo más, decidió terminar con todo. Esa fue su única salida, su único alivio. Y cada día temía más que eventualmente también fuera la única opción para mí. Pasé horas luchando contra el impulso de salir corriendo de la habitación y cerrar la puerta tras de mí. La realidad de lo que enfrentaba se hundía más y más en mi alma, trayendo consigo una desesperación absoluta y una sensación de impotencia. Después de varios intentos de calmarme, me acerqué al cadáver para inspeccionarlo. Pensé que tal vez tendría algo útil, aunque no sabía exactamente qué podría ser. Seguro que no comida ni agua, ya que de ser así no habría tomado esa decisión. Y ciertamente no un mapa para salir, porque si lo tuviera, no estaría muerto aquí. Me cubrí la boca y la nariz con mi camiseta y me acerqué lentamente. A medida que me aproximaba, las palabras en la pared se hicieron más legibles. Cuando estuve a unos pasos, pude leerlas. Ten cuidado con la oscuridad. No sigas las pisadas. Los ojos, oh Dios, los ojos. Haz que pare. Estoy parafraseando un poco, pero ese era el mensaje principal. Frases cortas, cargadas de una sensación ominosa. Lograron hacerme sentir como si estuviera hundido en el miedo. Traté de encontrarles sentido y extraer algún significado, pero no pude. ¿Qué ojos? ¿Qué pisadas? Había estado aquí por más de una semana, pero aparte de los sonidos que yo mismo hacía, no había oído nada. Aún así, el mensaje logró aterrarme profundamente. Me arrodillé junto al cadáver y comencé a revisar su ropa en busca de bolsillos. Estaba vestido de manera sencilla, con jeans y una camiseta, así que no esperaba encontrar mucho. En uno de los bolsillos delanteros de los jeans encontré un teléfono sin batería, y en el bolsillo trasero, una billetera. Había algo de dinero, billetes y monedas, pero decidí no contarlo, mucho menos tomarlo. Sin embargo, encontré una identificación y una licencia de conducir, y me las llevé. Pensé que, si alguna vez lograba salir, lo mínimo que podía hacer era entregarlas y notificar a sus familiares sobre su destino. Su nombre era Brandon. Un joven promedio de 25 años, con cabello rubio oscuro y ojos azules brillantes. No merecía este destino, y yo tampoco. No encontré nada más en él, así que decidí seguir adelante. Quedarme ahí no me haría ningún bien, y después de encontrar el cadáver de Brandon, sentí una renovada urgencia por seguir buscando una salida. Los días siguientes siguieron el mismo patrón que antes, deteniéndome solo al anochecer. Antes, avanzaba mientras pudiera ver, pero con la advertencia de Brandon de tener cuidado con la oscuridad, comencé a detenerme en cuanto la luz empezaba a desvanecerse. Estaba desesperado por moverme, por mantener mi mente ocupada para que no se derrumbara, pero tenía miedo. No necesitaba encontrarme con monstruos además de todo lo que ya había vivido. Al llegar la segunda semana y pasarla, estaba seguro de que había recorrido docenas de kilómetros. Y más o menos en línea recta. Para entonces, el hambre comenzó a apretar, así que me comí uno de los sándwiches y guardé el otro hasta que literalmente estuviera muriendo de hambre. También me quedaba media botella de agua, pero si mi cuerpo seguía funcionando al mismo ritmo, estas míseras provisiones podrían haberme durado otro mes o dos. Eso, a menos que la hubiera encontrado. Al entrar en otra habitación, vi a alguien acurrucado en una esquina. Pensando que era otro cadáver, me acerqué lentamente, con los nervios de punta.
Parecía marchito y desnutrido, pero no podía decir si llevaba muerto mucho tiempo. La descomposición probablemente estaba afectada de la misma manera que mi hambre y mi sed, lo cual explicaría por qué mi sándwich estaba rancio, pero aún comestible. Entonces abrió un ojo, me miró con horror y comenzó a gritar. Me cubrí los oídos para protegerlos de aquel chillido estridente, y me costó todo lo que tenía en mí no salir corriendo por la puerta. Gritó durante 30 segundos seguidos antes de detenerse para tomar aire, pero pude ver que estaba lista para hacerlo de nuevo. «Detente», grité. «No voy a hacerte daño». Abrió ambos ojos, que se mostraban desorbitados de sorpresa. Una expresión de incredulidad, seguida de alivio, cruzó su rostro mientras se acurrucaba aún más. «Por favor, ayúdame. Dios, si eres un ser humano real, ayúdame». Corrí hacia ella y me arrodillé. Se veía muy mal, pero saber que estaba viva en ese estado lo hacía mucho peor. Su rostro estaba demacrado, con la piel tensada sobre los huesos. Su ropa le quedaba enorme, colgando de su delgado cuerpo. Su cabello estaba desaliñado, sucio, y mechones de él habían caído, dejando al descubierto partes de su cuero cabelludo. «¿Qué te pasó?», pregunté, aunque probablemente ya sabía la respuesta. «¿Tienes algo de comer? ¿O un poco de agua?», preguntó. Consideré por un momento mentir y decir que no, pero no habría podido vivir conmigo mismo si lo hacía. Por el tiempo que me quedara de vida, al menos. Abrí mi mochila y le ofrecí el sándwich. Se lo devoró en unos segundos y luego lamió el envoltorio plástico. «Muchas gracias», dijo cuando terminó. «No he comido en meses». También le di la botella de agua y le pedí que bebiera despacio. No soy experto en desnutrición ni inanición, pero sabía que si el estómago ha estado vacío por mucho tiempo, no es buena idea llenarlo de golpe. Por supuesto, no me escuchó y bebió el agua en unos cuantos tragos. No podía culparla, no podía imaginar lo que se siente no comer ni beber durante meses. Nos quedamos en silencio un rato, mientras le permitía recuperar algo de compostura. Eventualmente abrió la boca y comenzó a hablar, y hasta el día de hoy lamento haber escuchado sus palabras. «¿Lo has visto ya?», preguntó. «¿Ver qué?», respondí. «Entonces no viajaste a través de la oscuridad», continuó. «No, no lo hice», contesté. «No puedo ver nada, así que cuando cae la noche me quedo quieto». «Bien», dijo. «Pero no me respondiste». «¿Ver qué?», insistí. Intenté sacar más información de ella, pero mis intentos fueron en vano. No evadió mis preguntas, simplemente las rechazó y me dijo que era por mi propio bien. Sin embargo, al ver que no me rendía, finalmente me dijo algo. «Escucha, de verdad es mejor que no lo sepas. Créeme. Solo no viajes por la oscuridad, y estarás a salvo». «Está bien», dije, aceptando la derrota. El terror en su voz no estaba oculto en absoluto, se notaba en cada palabra que decía, así que no insistí más. Aún así, sus preguntas y palabras crípticas me resultaron extrañamente familiares. Las palabras de Brandon escritas en sangre vinieron a mi mente. «Ten cuidado con la oscuridad». Permanecí a su lado mientras el día pasaba y la noche se instalaba, aunque moría por moverme de nuevo. No había visto a otro ser humano ni hablado con nadie en más de 2 semanas, y aunque pensaba que nunca lo extrañaría, eso cambió. Estaba hambriento de conversación, de interacción, y lo más importante, de información. Su nombre era Vanessa. Tenía 25 años, y había vivido en un pueblo cercano al mío. Un día, 3 meses antes de que la encontrara, fue al baño en su propio departamento. Preocupada por su teléfono, no se fijó en la habitación en la que entraba. Solo cuando la puerta se cerró tras ella, y quedó separada del mundo exterior, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Para ese entonces, ya era demasiado tarde, y había estado atrapada allí desde entonces. Su historia me dio escalofríos, pues era muy similar a la mía. En un momento de distracción, caminó por una puerta que había abierto innumerables veces antes, solo para que la llevara aquí. Las piezas de mi mente empezaron a encajar, mientras comenzaba a teorizar sobre el cómo y el por qué. Sabía que estas habitaciones eran copias de las reales.
Eso era evidente desde el primer día, ya que entré en mi propia casa y pensé que alguien había robado todos mis muebles. Y sabía que se aleatorizaban al cerrar las puertas. Pero, ¿dónde estaba este lugar? ¿Fuera de nuestra realidad? ¿Entramos por no prestar atención? ¿O era algo como la mecánica cuántica, donde el contenido de la habitación no se decidía hasta que se observaba? Eso no lo sabía. Podría ser cualquiera de ellos, una combinación de ellos o algo completamente distinto. De todas maneras, después de que Vanessa y yo hablamos un poco más, se quedó dormida. Obviamente estaba débil, así que no la desperté. Permanecí a su lado mientras las luces se atenuaban lentamente, esperando que recuperara algo de fuerza al día siguiente para poder caminar. Yo mismo no pude dormir. De hecho, desde que llegué aquí, solo dormí esa vez, durante la primera noche. El resto de las noches las pasé despierto, pensando en mi situación y en mi vida hasta ese momento. Esa noche, me alegré de tener a alguien a mi lado, aunque todo lo que podía oír era su respiración constante. Ya no estaba solo, y eso era lo único que importaba. A mitad de la noche, me levanté y caminé un poco por la habitación para estirar las piernas. Hacía esto todas las noches para evitar que mis músculos se pusieran rígidos, pero nunca salía de las habitaciones en las que me encontraba. En un momento me detuve, después de tal vez 10 minutos caminando en círculos. Escuché a Vanessa para regresar a su lado, y no me costó mucho escuchar su respiración. Pero antes de dar un solo paso hacia ella, escuché pasos. Me quedé lo más quieto posible, escuchando, esperando que mi mente solo estuviera jugando trucos conmigo. Pero no era así. Aunque los pasos eran débiles y sonaban como si vinieran de muy lejos, podía distinguir claramente cada uno. Eran lentos, con unos segundos entre ellos, pero seguían un ritmo constante. Me giré para enfrentar la dirección de donde parecían venir, y di unos pasos, despacio y con cuidado de no hacer ruido. Avancé hasta que mi mano extendida tocó la madera de la puerta. Me apoyé contra ella, presionando mi oído en la madera, y escuché los pasos más claramente. Esperaba que fuera otra persona. Esperaba que Vanessa y yo tuviéramos otro compañero para ayudarnos. Pero, cuanto más escuchaba, más se desvanecía esa esperanza, hasta que se rompió por completo. Los pasos eran demasiado pesados para un humano normal, demasiado alargados, y además, la habitación de donde parecían venir aún no se había decidido. A todos los efectos, no debería haber podido escucharlos. En el momento en que me di cuenta de esto, las advertencias de Brandon y las preguntas de Vanessa cobraron sentido. Un profundo sentimiento de pavor y miedo se apoderó de mí, y me acerqué a Vanessa sin siquiera tomar una respiración. La noche pasó, un latido a la vez, un paso a la vez. Porque los pasos nunca se fueron, no hasta que la luz volvió por completo. En ese momento desperté a Vanessa. Ella volvió en sí lentamente y notó el cambio en mi actitud. ¿Lo viste? Fue lo primero que me preguntó. No. Respondí. ¿Oíste los pasos entonces? Continuó con sus preguntas. Sí. Admití. Pero no los seguí. Entonces deberíamos estar a salvo. Dijo después de una larga pausa. Vanessa intentó levantarse por su cuenta, pero no pudo. Estaba demasiado débil, y ambos dudábamos que un sándwich y un poco de agua cambiaran eso. La ayudé a ponerse de pie y le pasé uno de sus brazos por mis hombros, prácticamente arrastrándola. No tienes que hacerlo. Dijo mientras caminábamos hacia la puerta opuesta a los pasos que escuché durante la noche. No voy a ir solo. La interrumpí. Si paso otra noche despierto, solo, me voy a volver loco. Ella no dijo nada más. Habiendo estado sola durante los últimos meses, probablemente me entendía. Pasamos el día caminando en línea recta, puerta tras puerta, esperando que alguna nos llevara afuera. No lo hizo, por supuesto, y cuando cayó la noche nos detuvimos una vez más. Senté a Vanessa en un rincón y me acosté junto a ella. Levantó la pierna derecha del pantalón para mostrarme su espinilla, y vi que estaba llena de cortes rectos en varias etapas de cicatrización. No sabía qué pensar al respecto, pero parecían sospechosamente marcas de conteo. Con la uña de su pulgar, cortó otra línea en su piel. Se quejó un poco, pero no dejó escapar ningún sonido. Viendo mi confusión, comenzó a explicar.
Estoy contando los días que he pasado aquí. Dijo. ¿En tu piel? Pregunté, incómodo. No tengo nada más. Respondió. Hablamos un poco más, principalmente sobre nuestras vidas. Ella había terminado la secundaria, pero no siguió una educación superior. Eso la dejó trabajando en un restaurante como mesera para ganarse la vida. Allí conoció al hombre que pronto sería su novio y luego su prometido. Era hijo del dueño, pero por lo que Vanessa me contó, él trabajaba con ellos donde fuera necesario. Parecía un buen tipo, para ser honesto. De todos modos, los dos se mudaron a un departamento juntos un año antes, y habían sido felices. Vanessa dijo que ya podía ver el resto de su vida con él, hasta que, bueno, esto le ocurrió. Le conté que yo estaba en una situación similar a la suya, trabajando en un trabajo sin futuro para sobrevivir. Solo que yo había desperdiciado años de mi vida yendo a la universidad, obteniendo un título que nunca me llevó a ninguna parte. Seguía viviendo con mis padres en nuestra pequeña casa suburbana, esperando encontrar a alguien con quien compartir mis días y tal vez empezar una familia. Puedes imaginarte cómo me fue. Dije, intentando hacerlo sonar como una broma. Vanessa soltó una risita, pero pude notar que no le había gustado mucho mi broma. No la culpo, pero siempre he pensado que el humor alivia las malas situaciones para mí. Seguimos hablando hasta que las luces se apagaron casi por completo. Y lo habríamos hecho aún después de eso, probablemente toda la noche, pero algo que escuchamos nos detuvo. Los pasos. Esos malditos pasos. Volvieron cuando los últimos rayos de luz desaparecieron, aparentemente más cerca que la noche anterior. Contuvimos la respiración, escuchando con anticipación, probablemente durante horas. Nos acercamos más, apretándonos el uno al otro en busca de una fugaz sensación de seguridad. Finalmente, la noche pasó, y ambos seguíamos vivos al final de ella. Aterrados, pero vivos. Pasamos unos 2 meses más viajando juntos, pasando los días con conversaciones triviales y las noches temiendo por nuestras vidas. Los pasos se acercaban algunas noches, pero si nos quedábamos en silencio, no se acercaban. Ambos nos debilitábamos con el paso de los días, marchitándonos por el hambre y la sed, pero Vanessa estaba mucho peor que yo. No pensaba que alguien pudiera estar tan delgado y seguir con vida, y creo que solo su voluntad de sobrevivir y ver esto hasta el final la mantenía viva en ese momento. Habíamos avanzado muy poco durante unos días, y supongo que ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo, pero me negaba a aceptarlo. Una tarde, cuando nos detuvimos para pasar el día, ella estaba tan débil que ni siquiera pudo hablar conmigo. Se acostó directamente a dormir, lo que me preocupó porque no había necesitado dormir desde que la conocí. Cuando por fin llegó la mañana, y ella despertó, se mantuvo inusualmente en silencio. Esperé media hora para que se despertara completamente antes de sugerir que volviéramos a ponernos en marcha, pero ella me detuvo. «Déjame», dijo con una voz débil y triste. «Sabemos que no me queda mucho, y solo te estoy retrasando». «No», protesté. «Esto no es una película, no estás haciendo un sacrificio heroico por mí». Ella no me discutió al respecto. Tal vez estaba demasiado débil para hacerlo, o tal vez simplemente ya no le importaba, sabiendo que ambos encontraríamos nuestro final allí, sin importar qué. «Está bien». Aceptó mi decisión después de un rato. «Pero al menos déjame decirte la verdad, Dios sabe cuánto me queda y esta podría ser mi última oportunidad para hacerlo». Quise detenerla, contradecirla y asegurarle que lo lograríamos eventualmente, pero escuché. Estaba curioso, pero no quería arriesgarme a enfrentar este lugar solo, sin saber exactamente a qué me estaba enfrentando. «Hay algo aquí con nosotros», dijo después de una larga pausa. «No sé exactamente qué es, pero nos está cazando. Si te mueves durante la noche, creo que lo detecta. Luego empieza a dar vueltas por las habitaciones buscándote, haciendo esos pasos que hemos escuchado. Si haces ruido, o si sigues los pasos, puede encontrarte». ¿Lo viste? Comencé, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. ¿Lo viste? Sí, admitió con una calma sorprendente. Cuando llegué aquí, de hecho. Corrí por unos días, incluso en la oscuridad. Una noche me topé con él, pero no pude verlo bien.
Corrí como el diablo, y creo que lo perdí. ¿Cómo era? Pregunté, aunque estaba seguro de que lamentaría saberlo. Alto, demacrado, con extremidades delgadas. Dijo Vanessa, y se detuvo por un momento. Su mirada se perdió en el vacío, y por unos segundos estuve seguro de que ya no estaba allí conmigo mentalmente. Y esos ojos. Agregó finalmente. Rojos y brillantes y griega. Lágrimas se formaron alrededor de sus ojos y cayeron por sus mejillas, pero su expresión no cambió para reflejarlo. ¿Aterradores? Pregunté. Ella asintió con la cabeza. Está bien. Dije. Eso es suficiente. No estoy seguro de querer escuchar más, y estoy bastante seguro de que no te está haciendo ningún bien intentar recordar más. Ella asintió tímidamente con la cabeza de nuevo, así que cerramos el tema. Nos pusimos en marcha a un ritmo glacial, con descansos cada hora más o menos, para que pudiera recuperar el aliento. La mayoría del tiempo mantuvimos silencio, apenas intercambiando unas pocas palabras entre nosotros, pero aún así apreciaba su presencia. Creo que pasó una semana más o menos, y Vanessa se marchitaba visiblemente cada día. No pasó mucho tiempo antes de que ya no pudiera caminar, y seguía insistiendo en que la dejara o la terminara. Pero no hice ninguna de las dos cosas, no podía hacer ninguna, al menos no por ahora. Mientras pudiera, la cargaría en mi espalda, que era exactamente lo que hacía. Y aunque ya era más hueso que carne en ese momento, todavía se sentía muy pesada, una clara señal de mi propio deterioro. Viajábamos menos y menos, comenzando más tarde y deteniéndonos más pronto cada día. Vanessa seguía marcando los días en su piel, hasta que se quedó sin espacio en sus piernas, y tuvo que trasladarse a sus antebrazos. Aburridos una noche, contamos las marcas y descubrimos que había estado allí un poco más de 6 meses. Al ritmo que voy. Dijo después de un rato. Me queda tal vez otro mes. No volvió a mencionarlo, pero supe por la mirada en sus ojos que tenía miedo. A pesar de sus inhumanas cantidades de determinación, temía lo que significaría otro mes en su condición. Tanto dolor, tanto sufrimiento, y aunque nunca lo dijo, sabía que estaba enojada conmigo por negarme a acabar con todo por ella. Esa noche fue la primera vez que dormí bien, y no puedo describir lo bien que se sintió. Escapar del infierno en el que estaba, aunque fuera por unas pocas horas, fue una bendición, pero, lamentablemente, no pude disfrutarlo demasiado. Todo el estrés, toda la ansiedad, todas las preocupaciones que se habían acumulado en mí, se convirtieron en pesadillas y arruinaron mi descanso. Soñé que Vanessa moría, que yo lloraba sobre su cuerpo sin vida, mi determinación de seguir adelante hecha añicos. Pero entonces, ella abrió los ojos y extendió un brazo esquelético hacia mí. Traté de gritar y alejarme de ella, pero ya sabes lo bien que va eso en los sueños. Estaba paralizado, los gritos se quedaron atascados en mi garganta, y ella me arrojó al suelo sin esfuerzo. ¿Por qué no me mataste?, preguntó, subiendo sobre mí y rodeando mi cuello con sus dedos. No pude responder, de hecho, apenas podía pelear contra ella. Me retorcí debajo de ella e intenté gritar una y otra vez, pero solo fracasé. La lucha no duró mucho, sin embargo. Afortunadamente, la verdadera Vanessa me despertó, pero solté un grito fuerte cuando volví en mí y recobré el control de mi cuerpo. Está bien, estás bien. Susurró y cubrió mi boca. El silencio que nos envolvía era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Permanecí en silencio mientras el shock de la pesadilla se desvanecía, y Vanessa hizo lo mismo, sin hacer un solo sonido. Apenas podía escuchar su respiración. A medida que mis sentidos se ajustaron, escuché algo tenue y distante. Pasos en algún lugar lejano, y puertas chirriando al abrirse y cerrarse. Se acercaron cada vez más, y supe que la criatura había escuchado mi grito. Era solo cuestión de tiempo hasta que nos alcanzara. Tenemos que movernos. Susurré a Vanessa. Nos encontrará. No podemos huir de ella. Dijo Vanessa. Y nos escuchará las puertas. Los pasos se acercaron aún más, hasta el punto de que pude distinguirlos. La criatura estaba solo a unas pocas habitaciones de distancia, como mucho. No tenemos opción. Dije mientras me ponía de pie.
Vamos, ya veremos qué hacemos. No esperé a que Vanessa respondiera. Los pasos estaban tal vez a 2 habitaciones de distancia, ya no teníamos tiempo para discutir. Tomé sus manos y la levanté, poniéndola en mi espalda y saliendo corriendo. Traté de moverme lo más silenciosamente posible, pero tan pronto como abrí la primera puerta, los pasos se aceleraron detrás de nosotros. La puerta de nuestra habitación se abrió justo cuando la dejamos, y escuché un grito gutural desde atrás. Eso fue todo lo que necesitaba para convencerme de dejar a un lado toda precaución. Aceleré el paso, no corría del todo, pero me apresuraba lo mejor que podía. Fui a ciegas, abriendo y cerrando todas las puertas a mi paso, pero la criatura ya estaba sobre nosotros. No tenía fuerzas para ir más rápido y perderla. Pronto nos alcanzó, y me giré justo a tiempo para echar un vistazo. El miedo invadió mi ser al ver sus ojos brillando con malicia, y casi tropecé ahí mismo. Pero seguí adelante, y por algún milagro, logré mantenerme delante de ella un poco más. «Déjame», instó Vanessa. «De todos modos estoy acabada, te daré tiempo para escapar». «Ni en sueños», grité de vuelta. «No es una opción». La siguiente habitación era una escalera, sin otra salida a la vista. Apenas podía distinguir una puerta hasta arriba, y con el camino que había tomado bloqueado por la criatura, comencé a subir. No creo que haya dado más de 5 pasos antes de tropezar y verme obligado a continuar a gatas. Vanessa apenas se sostenía de mí, y sentí como su agarre alrededor de mi cuello se aflojaba. No sé si lo estaba soltando intencionalmente, nunca lo sabré, tu suposición es tan buena como la mía. De todas formas, no llegó a caerse de mi espalda. La criatura nos alcanzó, subiendo las escaleras como un animal desquiciado, y sus manos callosas se aferraron a mi tobillo. Intenté patearla para alejarla, para seguir subiendo, pero en un solo movimiento me lanzó por los aires y de vuelta hacia abajo, escaleras abajo. Caí con fuerza sobre mi espalda, perdiendo el aire, y escuché a Vanessa estrellándose contra el suelo, en algún lugar a mi derecha. A través de las estrellas en mi visión, pude distinguir vagamente su figura en la oscuridad turbia, y estaba completamente quieta. «Vanessa», grité, arrastrándome hacia ella. «Solo vete». Me gritó de vuelta. «Escapa». Sus palabras fueron interrumpidas por la criatura al embestirla. La levantó del suelo tan rápido que su cuerpo delgado era solo una mancha borrosa de sombras y movimiento. Escuché un fuerte golpe cuando la estrelló contra la pared, y la oí gargajeando mientras intentaba gritar. Nuestros ojos se encontraron por última vez, y detrás de su mirada, vi una calma aterradora. Una aceptación de su destino que no creí posible. Movió los labios y dijo: «Ve, una última vez», y sus ojos se apartaron de los míos, moviéndose para encontrarse con los de la criatura. No quería hacerlo. Mi corazón me gritaba que me quedara, que ayudara, que luchara. Pero mi cuerpo cansado y desnutrido me traicionaba, y me encontré girando, cojeando sobre mis manos y rodillas. Al llegar a la puerta y salir de la habitación, escuché un sonido nauseabundo de carne y hueso desgarrándose mientras la criatura emitía chillidos de satisfacción. Había ganado, había conseguido su presa. Corrí lo más rápido que pude, cerrando todas las puertas a mi paso, esperando que las habitaciones se reorganizaran y me pusiera a salvo. Más de una vez estuve tentado a detenerme o simplemente darme la vuelta, porque ¿cuál era el sentido? Pero seguí adelante, hasta que mis pulmones ardieron y mis plantas de los pies se sintieron doloridas. El espíritu de supervivencia humano es algo impresionante. Después de la muerte de Vanessa, no tengo idea de cuánto tiempo pasó. Días, semanas, un mes. Incluso ralentizado como estaba, el hambre y la deshidratación finalmente me alcanzaron, y pronto comencé a parecerme el estado en el que Vanessa había estado durante sus últimos días. Con mi conciencia desvaneciéndose y regresando, pasando más tiempo durmiendo cada día, elegí una habitación y decidí rendirme. Dejarme morir y terminar con la pesadilla. Pero eso no sucedió, obviamente. De lo contrario, no estaría aquí contándote mi historia. Una noche fatídica, cuando las luces de la habitación se atenuaron hasta casi desaparecer, una de las puertas se abrió. 2 figuras entraron, iluminando mi rostro con linternas.
Abrí mis ojos costrosos lentamente e intenté hablar, pero lo único que salió de mi boca fue un rasgo ronco. Vaya, amigo, dijo una de las figuras con un fuerte acento británico. Sigue vivo, sáquenlo de aquí. Más personas aparecieron detrás de los dos, portando escopetas y hachas de bombero. Dos de ellos me agarraron de los pies y los brazos, levantándome y llevándome con ellos. Me desmayé en el camino, pero estuve consciente el tiempo suficiente para darme cuenta de que habían dejado todas las puertas abiertas a su paso. También extendieron una gruesa cuerda de acero mientras avanzaban, lo que impedía que las puertas se cerraran y se reorganizaran. Salí de los backrooms 4 meses después de entrar, y desperté en un pequeño pueblo del norte de Alaska. Dado que soy del oeste de Virginia, estaba bastante lejos de casa. El médico local desafió las probabilidades al tratarme, y su idea de mantenerme en los backrooms un día más, mientras me daba líquidos y glucosa fue bastante inteligente. Temía que sacarme al mundo real hubiera hecho que mi cuerpo colapsara instantáneamente y muriera. No pude conocer a mis salvadores. Para cuando desperté después de unos días de sueño continuo, ya se habían ido. Una pareja de cazadores de monstruos llamados Damien, el británico, y su aprendiz llamado Miles. Eso fue todo lo que logré sacar de los lugareños. Hombres de negro llegaron poco después, y se inventaron una historia sobre que fui secuestrado por traficantes de personas por razones desconocidas. Cuando todos estábamos en la misma página, contactaron a mi familia para informarles que estaba vivo. Se organizó el transporte para que regresara a casa, y llegué sin incidentes, pero mi vida no ha sido la misma desde entonces. Para empezar, eliminé todas las puertas innecesarias en mi casa, y reemplacé el resto por puertas de cristal para siempre poder ver qué hay al otro lado. Desafortunadamente, no pude compartir el destino de Brandon y Vanessa con sus familias, y no por falta de intentarlo. Créeme, intenté. Pero desde el día en que regresé a casa, los hombres de negro me han mantenido bajo vigilancia. No sé por cuánto tiempo lo seguirán haciendo. Ni siquiera estoy seguro de para quién trabajan, más allá de un concepto nebuloso de que son parte de alguna rama del gobierno. De todos modos, eso es todo lo que tengo. Ojalá tuviera una mejor resolución, un final feliz, pero no lo tengo. Soy un cascarón marcado y traumatizado de la persona que solía ser, y ninguna cantidad de terapia ni medicinas puede arreglarme. Y siempre estaré paranoico al abrir puertas, nunca volveré a entrar en una habitación sin revisar qué hay al otro lado primero. ¿Qué demonios pasó? Cuando alguien que amas simplemente desaparece, afecta toda tu vida. Para mí, fue mi hermano de 13 años, David. Amaba tanto a mi hermano mayor. Vivíamos en un pequeño pueblo agrícola en el campo de Pensilvania. En ese entonces, estábamos en una de las casas más antiguas del lugar, construida en algún momento a finales del siglo XVIII. La noche en que desapareció, recuerdo que mis padres no estaban en casa por alguna razón, pero en los años 80 se consideraba normal dejar a los niños solos en casa. Mi hermano y yo estábamos sentados en el suelo de la sala, escuchando una transmisión de radio. Mi hermano me pidió que le sirviera un vaso de Hawaiian Punch. Cuando fui a la cocina a servirle el vaso y regresé, él había desaparecido por completo de la sala. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Pensé que me estaba jugando una broma, así que seguí el juego, pero cuando revisé cada habitación de esa maldita casa, todo estaba en su lugar. No pudo haber salido porque yo estaba junto a la puerta principal todo el tiempo, y las ventanas estaban selladas desde que vivíamos allí. La puerta del sótano, que estaba en la sala, estaba abierta de par en par. Ese era el único lugar al que pudo haber ido. Cuando fui a servirle su bebida, la puerta estaba cerrada. De niño, le tenía terror al sótano porque no había electricidad ahí y parecía literalmente un calabozo. Grité su nombre desde lo alto de las escaleras incontables veces, pero nunca respondió. Aunque tenía 11 años, ese sótano seguía asustándome. Recuerdo esa noche llorando desconsoladamente, y cuando mis padres finalmente llegaron a casa a la mañana siguiente, seguía llorando mientras les contaba lo que había pasado con David. Mamá y papá revisaron toda la casa.
Luego le conté a mi papá que la puerta del sótano estaba abierta, y cuando bajó al sótano, recuerdo haberme quedado sentado en el sofá junto a la puerta, esperando que mi papá subiera con David. Pero cuando subió las escaleras, su rostro estaba completamente pálido. En sus manos tenía la ropa de mi hermano de la noche anterior. No puedo describir lo horrorizado que estaba. Papá dejó caer la ropa al suelo y subió las escaleras donde estaba mamá. Me acerqué al suelo y me arrastré hacia la ropa. Era exactamente lo que mi hermano llevaba puesto antes de desaparecer. Revisé cada prenda. Camisa, pantalones, ropa interior, calcetines. Todo estaba ahí, como si se lo hubieran quitado. Podía escuchar las voces de mis padres desde arriba. Mi madre bajó corriendo las escaleras y llamó a la policía. Mi papá salió corriendo al campo. Cuando llegó la policía, todos asumieron que había salido y se había perdido en el bosque cercano, pero yo sabía con certeza que estaba en esa casa. Los oficiales pasaron semanas buscando en los bosques y campos alrededor de nuestra casa. Revisaron el sótano, pero dijeron que no encontraron nada. Cerraron el caso como medio año después. Todo el pueblo asumió que se trataba de un secuestro. Yo sabía que tenía algo que ver con ese sótano, pero nunca pude obligarme a bajar ahí. Tras su desaparición, la vida continuó para nuestra familia. Transformamos la habitación de David en un cuarto de huéspedes. Odié que mis padres hicieran eso, sentía que intentaban seguir adelante. Yo no podía. Perder a David fue una sombra que se cernió sobre mi familia para siempre. La forma en que mamá lidiaba con el dolor era borrar todo rastro de él. La odié profundamente por eso. Cada vez que miraba esa puerta del sótano mientras crecía, podía sentir que había algo detrás de ella. Recuerdo un día, cuando tenía 16 años, estaba guardando unos DVDs en la sala. Estaba sentado a pocos metros de la puerta cuando olía algo familiar. El aroma se filtraba por las grietas de la puerta. Era el olor de mi hermano. Me levanté de un salto y casi arranqué la puerta de las bisagras. Corrí escaleras abajo, hacia la oscuridad. Todo el sótano olía como la habitación de David. Estaba completamente oscuro, pero sabía que él estaba ahí. Empecé a gritar su nombre, lo grité durante horas hasta que finalmente mi papá bajó. Papá no podía oler nada. Pensaba que estaba loco. Recuerdo que no pude hablar durante semanas después de eso. Hoy en día se cumplen 30 años de la desaparición de David. Puedo decir que han sido 30 largos años sin él. Ahora vivo solo, a 1 hora aproximadamente de mi pueblo natal. Necesitaba irme de ahí lo más pronto posible. Cuando cumplí 18 años, empecé a buscar departamentos en la ciudad, y para mi cumpleaños 20 ya había salido de esa casa. Mis padres siguieron viviendo allí. Hace unos 3 años, mi mamá desarrolló cáncer de mama en etapa 3, y tuvo que mudarse a un hogar cerca del hospital. Mi papá tuvo la opción de mudarse con ella y vender la casa, pero decidió quedarse y seguir trabajando en la granja. Desde que me fui, la relación entre mis padres había sido complicada, así que a mi papá no le molestaba la tranquilidad. Tiempo después, mi papá se cayó del tractor y se rompió la rodilla, lo que lo dejó incapaz de caminar sin un bastón. Entonces se mudó con mi mamá y me cedió la propiedad sin cobrarme nada, insistiendo en que regresara a vivir ahí. Yo no quería saber nada de esa casa. Aparte, tenía que pagar los impuestos de esa propiedad además de los míos. Terminé permitiendo que unos inquilinos se mudaran. Era una pareja joven, de unos 20 y tantos años. Por supuesto, mi terco padre se enfureció porque dejé que una pareja desesperada viviera en la casa vacía. Llevan casi 1 año ahí, y la semana pasada me llamaron quejándose de un olor a descomposición que venía del sótano. Para entonces, ya había aprendido a lidiar con la muerte de David. Les dije que revisaría a la mañana siguiente. Ese fue el mayor error de mi vida. Me desperté temprano y manejé hasta la casa. Se sentía extraño volver ahí. Esos campos, todo me resultaba familiar. Traté de no pensar en lo aterrorizado que estaba del sótano cuando era niño. Por suerte, mi papá finalmente había instalado electricidad en el sótano. Llegué al camino de entrada. La pareja estaba esperando afuera. Dijeron que olía como si algo estuviera podrido allá abajo. Llevé todo lo que necesitaba. Máscaras, guantes médicos, protección para los ojos. Trabajé limpiando ductos de aire hace años, así que tengo algo de experiencia.
Entré a la casa y me dirigí hacia la puerta del sótano. Nunca había visto cómo era realmente ahí abajo hasta ahora. Abrí la puerta y el olor fue inmediato, algo estaba pudriéndose. Encendí el interruptor de luz. Frente a mí había una habitación vacía, pequeña, de unos 15 por 10 pies. Ese sótano me había atormentado todos estos años, y verlo con luz se sentía extraño. Las paredes eran de piedra, excepto una. Una de las paredes sobresalía. Era de madera en lugar de piedra. El olor venía claramente de ahí. La madera estaba podrida. Me acerqué y pensé que lo mejor sería derribar toda la pared. Comencé a arrancar pedazos de madera podrida. La luz empezó a filtrarse al otro lado. Había una habitación secreta en el sótano. Me detuve y frente a mí vi lo que parecía carne humana. No puedo describir lo horrorizado que estaba. Preferiría ir al infierno antes que revivir ese terrible momento. Golpeé esa pared con toda la fuerza de mi cuerpo hasta que finalmente cedió. La criatura frente a mí, solo verla me hizo desear arrancarme los ojos. Estaba en posición fetal. Su piel no era pálida, era blanca, y parecía que la carne se había derretido hasta los huesos. Las uñas de las manos y los pies se extendían a lo largo de la habitación. Lo peor era que no estaba muerto. Estaba respirando. Estaba vivo. David, dije con voz aterrada. Lentamente levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba completamente deformado, pero esos ojos, esos eran los ojos de mi hermano. Intentó hablar. Lo intentó con todo lo que tenía. Esa cosa era mi hermano David. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo seguía vivo? ¿Qué comió? ¿Cómo podía respirar? ¿Qué demonios pasó? Pero me guardé las preguntas. Ese era mi hermano en ese sótano. Todo este tiempo, él había estado en ese maldito sótano. No le dije una sola palabra más. Corrí escaleras arriba hasta mi auto. Abrí la guantera y saqué mi pistola. Cuando bajé nuevamente, David ya se había puesto de pie, arrastrando sus largas uñas detrás de él. Julián. Gruñó. Entonces le disparé en la cabeza. En lo alto de las escaleras estaban los inquilinos, preguntándose por el disparo. Bajaron las escaleras para investigar. Para cuando escuché sus gritos, yo ya estaba saliendo por la puerta y retrocediendo en su camino de entrada. No le disparé a David porque le tuviera miedo. Le disparé por lo terrible que era la situación. Eso fue hace 2 días. He estado manejando desde entonces. La única vez que me detuve fue para llenar el tanque de gasolina. No sé dónde estoy. La última vez que revisé, decía que estaba en Kansas. No sé qué hacer. ¿Debería unirme a David en la otra vida o intentar seguir adelante? Lo más enfermo de todo es no saber qué pasó. ¿Qué demonios pasó? Sigo preguntándome. ¿Qué demonios pasó? Rastro reciente. Entreno perros para la búsqueda y rescate K9, y me especializo en perros detectores de restos humanos. Trabajábamos en escenas del crimen para jurisdicciones cuyos departamentos de policía no tienen perros de búsqueda, en sitios de desastres para la recuperación de cadáveres y en búsquedas en áreas silvestres. Tenía un equipo de 3 perros para recuperación de cadáveres y trabajaba con un compañero que manejaba un equipo de 2 perros para detección de personas vivas. Él trabajaba con un equipo de búsqueda buscando sobrevivientes o rastros, y yo lo seguía en un patrón de barrido detrás de él buscando restos humanos que su equipo pudiera haber pasado por alto, ya que los perros de detección de personas vivas están entrenados para no señalar restos humanos. De esa manera, pueden priorizar encontrar sobrevivientes en un desastre en lugar de perder tiempo desenterrando un cadáver. Ese es mi trabajo. Mi compañero y yo habíamos trabajado juntos desde que teníamos 18 años, y siempre buscábamos juntos. Si me llamaba a las 3 de la mañana, sabía que me encontraría en la acera para cargar sus perros en mi camioneta y darme un café para que pudiéramos enfrentar otra noche extraña. Trabajo en el centro de Missouri, donde solo tenemos una nueva unidad FEMA de búsqueda y rescate, así que recibimos muchas llamadas. Vivo cerca de los Ozarks y Saint Louis, por lo que nos topamos con casos bastante inusuales.
Trabajé en muchas escenas de crímenes urbanos y búsquedas en áreas silvestres, por lo que mis perros se volvieron bastante versátiles. Una serie de asignaciones de búsqueda me hizo decidir dejar de trabajar en el campo. Aún entreno perros y los vendo a otras unidades, y trabajo como especialista en comportamiento en un refugio de animales, pero nunca volveré a trabajar en un sitio de búsqueda activa. Bien, suficiente contexto. En 2016, se reportó la desaparición de una persona en el área del lago de los Ozarks durante las vacaciones de primavera de la Universidad de Missouri. Supusimos que alguien se había emborrachado y perdido, o, en el peor de los casos, que se había ahogado en un accidente. Mi equipo y mi compañero fuimos llamados para buscar en el área esa noche, y un equipo de recuperación acuática de Illinois vino a buscar en el agua. Mi compañero encontró un rastro vivo después de un par de horas, y lo siguió hasta un callejón sin salida donde su perro se detuvo y dejó de buscar. Marcó su ubicación en nuestros rastreadores GPS compartidos, y yo fui hasta allí con mi perro, que señaló algo. Mis perros indican un hallazgo positivo acostándose y levantando la cabeza. Rufin, el perro que estaba manejando en ese momento, se acostó, levantó la cabeza y comenzó a retorcerse y a gemir. Esto era completamente fuera de lo normal para él, y pensé que se había lastimado. Después de revisarlo y confirmar que estaba bien, lo alejé del sitio, le dije que lo buscara y fue directo al lugar nuevamente y repitió el comportamiento. Perdí la compostura y arrastré a mi perro lejos, sin entender por qué estaba tan alterado. Mi compañero y el resto de su equipo examinaron el área. 2 bolsas negras de basura estaban colgadas de las ramas de los árboles por encima de nosotros. Rufin no sabía cómo decirme que los restos humanos estaban sobre mi cabeza. 2 días después, otra persona desapareció. Esta vez trajimos más personal y oficiales de policía. En esa ocasión, el equipo de recuperación acuática encontró los restos. Bolsas de basura atadas en ramas de árboles colgando sobre el lago. 4 días después, nuevamente. Encontraron el cuerpo en un campamento, sin nuestra ayuda. Tenía pesadillas. Mis perros y yo estábamos constantemente practicando. Nunca había manejado algo como esto antes. Tenía 27 años y era inexperto. Temía cometer un error. Esto se estaba volviendo una locura. ¿Y si contaminaba una escena del crimen? ¿Y si hacíamos algo mal? ¿Y si no hacíamos nuestro trabajo lo suficientemente rápido y poníamos en peligro a otras personas? Cuando llegó la siguiente llamada, ya estaba despierto. Me encontré con mi compañero en la acera a las 11 de la noche, y él cargó a sus perros en mi camioneta y me dio mi café habitual. Conducimos hasta el sitio para encontrarnos con el resto del equipo de búsqueda. Lo de siempre. Buscaron en el área buscando un rastro vivo, y yo barrí detrás con mi perro de cadáveres. Cambiaba a mis perros cada 30-60 minutos para que no se frustraran. Lo de siempre. Sin problema. Todo está bien. Manteníamos comunicación abierta por radio. Mi compañero podía notar que ya estaba asustado. Esto estaba más allá de mis capacidades. Mi perro señaló. El cuerpo no estaba en un árbol. Estaba mutilado como los últimos casos, medio metido en una bolsa debajo de unos arbustos espinosos, y la sangre se filtraba. Olía a cobre y miel. Podía ver los intestinos brillando, como los de un venado recién cazado y que estaba siendo desollado en el campo. No tuvieron tiempo de colgarlo. Recibí una llamada por mi radio. Mi compañero me dijo que tenía un rastro reciente y marcó su ubicación en el GPS. Estaba a casi 1 kilómetro de mi posición, más adentro del bosque. Me pidió que fuera a su ubicación. No. Le respondí por radio. Encontré el objetivo. Él no está siguiendo al objetivo. Está siguiendo a la persona que dejó al objetivo. No. El rastro es fresco. No. Regresa. No. Da la vuelta. Yo encontré el objetivo. Tú no estás siguiendo al objetivo. Mis perros están bien entrenados, son confiables y bastante buenos en la recuperación de restos humanos. Desafortunadamente, no volveré a trabajar en el campo después de mi última asignación de búsqueda y recuperación, la cual recibí a la mañana siguiente. Sin café.